Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 16 de agosto de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves. Acciones internacionales retrocedieron luego de que datos económicos de Estados Unidos alertaran sobre mayor probabilidad de tapering de la Fed. Continuamos con alguna mejora en términos de empleo y algo de ascenso de inflación hacia niveles cercanos al 2%, por lo que el mercado empezó a dudar sobre la necesidad de mantener un estímulo tan fuerte para los próximos trimestres. Y acciones locales retrocedieron luego de toma de utilidad de los agentes tras fortaleza del dólar ante mayor probabilidad de tapering de la Fed. El dólar el día de ayer estuvo presionando entonces su resistencia de los 1900. Veamos entonces los datos que generaron esos movimientos en la jornada del día de ayer. El índice NAP del mercado inmobiliario en Estados Unidos alcanza máximos de 59 puntos. Esta es la confianza de los constructores por encima de 57 previo y 56 esperado. El índice de la Fed de Filadelfia para el mes de agosto retrocede de 19,893. Lo que se notó en el día de ayer fue algo de freno en términos de la industria. La industria también para Nueva York bajó de 9,24 a 8,24 y la producción industrial en julio en Estados Unidos no creció. La utilización de la capacidad retrocedió levemente. Así que la industria frenándose un poco durante los meses de julio, agosto. El IPC subió 0,2%, núcleo también, digamos que acercándose a los niveles del 2% esperados por la Reserva Federal. Así que se alteran algunas probabilidades y hay indicios de mayor expectativa de retiro de estímulo. Las probabilidades de ascenso acá en este pequeño arbolito han empezado a subir levemente, lo que hace pensar que el mercado estaría preparándose para lo que sería el tapering en las próximas sesiones del FOMC o de la Fed, que sería el 18 de septiembre o el 30 de octubre. Y el VIX saltó de 14, así que importante. Por ahora este salto significa que el mercado va a estar un poco más temeroso, un poco más volátil. No está en pánico, simplemente son caídas de corrección. Pero, pues digamos que mientras se mantenga sobre los 13, puede ser que todavía continúe algo de la presión bajista. Si bien los futuros indican una apertura hoy de tranquilidad tras los datos económicos, pues simplemente hay que tener un poco de cuidado porque el mercado se ha tornado más volátil que lo que conocían para las últimas 3 semanas, más o menos. Mercados asiáticos retrocedieron en línea con lo que fue el mercado de Estados Unidos, luego de temores sobre el futuro de tapering de la Fed. Recuerden que el tema Fed, digamos que repercute en la mayoría de mercados en el mundo y la jornada para Asia estuvo ausente de fundamentales. En cuanto a mercados europeos, estos inician con un comportamiento mixto, luego de que el IPC estable tranquilizara un poco los mercados. Y el IPC de la zona euro para el mes de julio se mantiene en 1,6%, el núcleo baja de 1,2 a 1,1, así que se mantiene entonces la tranquilidad en Europa tras descenso de inflación y recuerden que Europa continúa mejorando entonces sus datos económicos. Empresa Energía de Bogotá también participaría en el proceso de venta de Isagen, entonces empezamos a tener más actores locales participando en ese proceso de venta de Isagen, lo que aseguraría un buen precio en términos de la venta, ya lo revisaremos en términos de gráfica. Y construcciones iniciales de Estados Unidos para el mes de julio suben a 896,000 viviendas, por debajo de los 900 esperados, pero vuelve y tiene un pequeño repunte frente al mes anterior, así que se mantiene un buen dinamismo el sector de la construcción y la producción industrial, la productividad, perdón, industrial de Estados Unidos para el segundo trimestre crece 0,9%. Ese crecimiento estuvo por encima del 0,6 esperado, los costos laborales suben 1,4. Y a las 9:55 tenemos sentimiento del consumidor, así que buenas noticias económicas en el día de hoy, otra vez para lo que es el mercado de los Estados Unidos. Recuerden que igual hay que estar un poco atentos a ver cómo lo va a tomar el mercado, si es por tapering o por crecimiento. Próxima semana será escasa de fundamentales económicos en los Estados Unidos. También vienen las minutas de la Reserva Federal, serán publicadas el miércoles de la próxima semana. Y el mercado local conocerá también cifras de ventas al por menor y producción industrial. Estaremos evaluando entonces el comportamiento de la producción industrial y las ventas al por menor para lo que será el mercado local. Así que en términos generales, mercados internacionales tratan de recuperar pérdidas en la apertura. No se descarta volatilidad y cautela continúa a esperar las minutos de la Fed. Si continuamos con muy buenos datos económicos, pues el proceso de toma de utilidad podría continuar durante la jornada. Y el mercado local registra presencia de vendedores, pero soportes de tendencia alcista se mantienen. Vamos a mirar cuáles han sido afectados por la caída en el día de ayer, cuáles todavía se mantienen dentro del sesgo alcista. Veamos entonces gráfica, rompemos soportes en índice Dow Jones, dejando los 15,300 ya como el nuevo nivel de soporte. Vamos a actualizar aquí niveles.
15.300 es el nuevo nivel de soporte. De continuar así, simplemente lo que haríamos hoy es un pullback, así que importante el ascenso de hoy, si rompe el 15.300 o no. Si no lo rompe, pues volveríamos a tener presión bajista hacia los 14.600, 14.700, donde está esta zona de mínimos. Así que importante, lo de hoy simplemente puede ser un pequeño respiro de viernes, pero pues la tendencia bajista por ahora está empezando a formarse en Dow Jones, una tendencia menor bajista. El IPSA también retrocede un poco y ya continúa entonces bajo ese comportamiento lateral. Los emergentes no han tenido muy buen desempeño. Simplemente duda también lo que es Perú. Básicamente después del rally anterior empieza a tomar una pequeña pausa, en que Perú sí alcanzó a cambiar la tendencia alcista y deja los 16 como soporte. Importante para Perú que se mantenga sobre los 16 para poder mantener lo que es el movimiento de, digamos que alcista. Dólar, vamos contra 1900. Ese es el nivel entonces de resistencia por ahora para lo que es el dólar. Importante, si logra superar los máximos del día de ayer, estaríamos hablando de 1950, 1970 como escenarios probables. Por ahora está contra resistencia. Vamos a ver cómo pelea en esos momentos la zona de resistencia de lo que es el dólar. De ese nivel dependerá si volvemos a tendencia alcista o no. Si rompe los mínimos del día de ayer, puede volver a 1860 como siguiente nivel de soporte. Y el WTI por temas de Egipto continúa intentando repuntar. En este momento el crudo WTI, vamos a revisarlo rápidamente que no lo tengo disponible, en 107.49, continúa sobre los 105. Recuerden que mientras esté sobre 105 todavía puede buscar 108, 110 como siguientes niveles de resistencia, pero pues igual mantiene bastante indecisión, así que no se descarta que el comportamiento lateral se mantenga. Y euro continúa ganando terreno 1.3354 pese al IPC de Estados Unidos. Ayer gana mucha fuerza, el euro continúa con tendencia alcista y esto puede ser simplemente que está trayendo la inversión de lo que es la economía europea a medida que está dando señales de recuperación. De romper el 34 avanzaríamos al 36. Colcap, entonces tenemos el índice Colcap, recuerden que está entonces presentando algo de corrección después de llegar a las zonas de resistencia 750, 760, recuerden que esa es la zona más importante y que dependerá de esa zona el cambiar a tendencia alcista. Recuerden el 61.8 del retroceso de Fibonacci. Y tenemos entonces, todavía hay algo de sesgo alcista, 1725. Esa fue la resistencia previa. Estaría haciendo el pullback. Si logra aguantar el 25, puede volver al 60 y de hecho avanzar un poco más. Pero si rompe el 25, podría extenderse la corrección a niveles de 710, de 680 y 650 como zonas de soporte. Así que importante hoy el 725, ese es el soporte que mantendría entonces el sesgo alcista de corto plazo o permitiría una corrección mucho más fuerte del índice Colcap. Banco de Bogotá continúa con 73.69 con comportamiento lateral sin cambios y sin volumen importante. Bolsa de Valores también otra vez estabiliza 26 contra 24.6. El problema es que no hay una liquidez significativa, así que por eso el escenario más probable por ahora es un comportamiento lateral. Celsia retrocediendo, recuerden que ya hay resistencia en 5.900 para Celsia, 5.550, 5.500 como la zona de soporte. Por ahora vamos a ver ese rango amplio. Seguimos con resistencia en 5.900 importante, con posibilidad de corrección, una leve toma de utilidades hacia los 5.500 en todo lo que es el proceso después del último rally. Simplemente estamos ya con presencia de vendedores con alta probabilidad de corrección. Cementos Argos continúa 9.000 contra 9.500 en comportamiento lateral. Recuerden que si rompe los 9.000 volveríamos a 8.500. Cemex Latam Holding, fuerte vela, bastante volatilidad y sin volumen. Es bastante curioso. Digamos que ya gran parte del movimiento se fue hecho. Recuerden que el 16.800 es bastante fuerte en términos de resistencia y los 15.000 serán ahora el soporte. Posiblemente empiece a oscilar en comportamiento lateral como es costumbre para el mercado colombiano, muy parecido a este comportamiento previo. Así que tenemos un rango similar del 16.800 al 15 como escenario probable. Empieza a oscilar con indecisión en esas zonas a medida que empieza a disminuir levemente la volatilidad a futuro de Cemex Latam Holding. Canacol continúa dentro del lateral. Recuerden que si rompe los 7.900 puede avanzar a 8.300, 8.400. Existe todavía la probabilidad, la tendencia es alcista. Y el 7.400 por ahora el soporte de ese movimiento. Mientras esté sobre 7.400 puede seguir oscilando en el lateral o avanzar a 8.300, 8.400. Ruptura del 7.400 haría perder impulso al 6.500.
Con concreto avanzando otra vez, ya con poco volumen, ya llega a zonas de resistencia, no descartamos algo de presencia de vendedores en términos de con concreto al llegar al 50 de Fibonacci del 1310 al 1350. Estamos ya en zonas de resistencia para lo que es con concreto. Corficol, perdiendo impulso, el soporte va a estar en los 37.400, dependerá de ese nivel mantener un poco el sesgo alcista con más fuerza o corregir al 36.500. Así que 37.400 es la zona de soporte. Mientras esté sobre ese nivel todavía puede volver a 38.800. 37.400 entonces la zona de soporte. Y Ecopetrol con su ya conocido comportamiento lateral 4.500 contra 4.200 o 480. Continúa ese comportamiento lateral sin ningún tipo de tendencia por ahora para lo que es Ecopetrol. La espera supongo que las emisiones de deuda. Empresa Energía Bogotá vuelve y repunta a 1600. Hasta es probable que con la noticia de ingresar a comprar Isagen suba, lo cual no es muy coherente normalmente para los mercados, pero pues Colombia funciona así. 1640 seguiría siendo el siguiente nivel, así que por ahora quiere intentarlo. No obstante, recuerden que de todos modos Ecopetrol vendería parte de la participación y a medida que está subiendo, pues se acerca mucho más ese momento. 1640 a 600 siguen siendo zona de resistencia. Igual los vamos a dejar como resistencia porque están por fuera de la banda superior del movimiento que ya viene extendido en lo que sería su último movimiento según las ondas de Elliott también. Así que resistencia muy fuerte para Empresa Energía Bogotá. El Cóndor 1400 recupera, tiene espacio para volver a 1430. Igual no hay mucha liquidez en ese activo. Se permanece entonces bajo tendencia bajista 1430, 1450 la resistencia. Puede saltar ahí con poquito volumen. Enca logra mantenerse sobre el 6, 650 resistencia de corto plazo sin cambiar y 7 el siguiente nivel. No hay cambios por ahora. ETB recupera terreno el día de ayer, se permanece como en el 90.84 como la zona de soporte y solo rompiendo el 405 cambiaría de nuevo de dirección hacia los 420, 440. Éxito continúa presionando un poco, vamos a modificar el soporte de corto plazo, 32.700. Si Éxito logra mantener el 32.700 puede avanzar a 34, incluso 36, estaremos evaluando los soportes de corto plazo, pero si rompe los 32.700 se perdería fuerza hacia los 30.800 otra vez, que es el soporte fuerte, así que 32.700 es el nivel de soporte importante de corto plazo. Grupo Argos, descendiendo con fuerza, pues recuerden que los múltiplos de esta acción pues no es que justifiquen mucho esos precios tan altos, desciende con más fuerza que el resto de activos, dejando el 21 como siguiente nivel de soporte. El 23 ya queda como resistencia muy fuerte y 21 el escenario probable para corrección. Sigue igual dentro de tendencia alcista, pero pues ya vamos a darle algo más de probabilidad en términos de descenso hacia los 21. Grupo Aval continúa con comportamiento lateral de 1430, 1350, por ahora no hay cambios. Hay algo de más volumen, pero no hay cambios, hay tendencia lateral. Entonces para Grupo Aval. Grupo Sura pierde un poco de fuerza en el día de ayer, ubicándose por debajo del 37.400 o 300 que teníamos como soporte de corto plazo. Si no logra recuperar pronto esos niveles, volveríamos a 36.400. Recuerden que solo rompiendo ese nivel perdería el sesgo alcista hacia los 35, 34 como soportes. Si no logra recuperar, todavía tiene espacio para los 39.200. Continuemos entonces con Isagen, protagonista entonces por la venta, bastantes interesados. No obstante, recuerden que toda la zona del 3.000 a 3.200 es una valoración relativamente alta, es el escenario más alto que hay en términos de valoración, así que igual es para la adquisición del control mayoritario y digamos que de lo mayoritario en términos de participación y de control, así que tenemos resistencia. Si bien ya viene un rally, el activo está contra 300, 3200, que es el rango más alto en términos de valoración para lo que es la compañía por ahora. Así que importante, seguimos en resistencia. Aunque los compradores van a insistir, pues el riesgo es bastante alto de por 100 pesos dejar un espacio de 300 pesos. Por ahora lo bueno es que no es un activo de una alta volatilidad, pero pues vamos contra resistencia. Me estaba saltando ISA, donde aparece ya el 9500 como resistencia y ya hay vendedores en esta zona. También, digamos que, si bien ha mejorado el tema de utilidades, el RPG sigue siendo muy alto, aunque es común en Colombia que los RPG sean muy altos.
Y estamos entonces contra resistencia ya, 9000 el soporte. Si se pierden los 9000 vamos a 8500. Mientras esté sobre 9000 todavía hay posibilidad de volver a 9500, que sigue siendo la resistencia fuerte. Así que importante, ya hay fuerte presencia de vendedores en zona de resistencia. Se aumenta la probabilidad entonces de caída a 9000 y a 8500 en proceso de toma de utilidad después del rally alcista. Mineros fuerte rally en el día de ayer con volumen, por fin después de estar mucho tiempo en la zona de soporte rompe los 3000. Así que mientras esté sobre los 3000 hay espacio para volver a 3300. Vamos a colocar los niveles 3600, 3800 y 4000. Existe una probabilidad de ascenso fuerte, incluso si bien las utilidades han caído desde los RPGs más bajos en términos del mercado, así que hay espacio hasta los 3800, 4000 como niveles de resistencia. Nutresa continúa su avance hacia los 27, 27, 100. Recuerden la figura de continuación de tendencia. Mientras esté ahora de corto plazo sobre los 25, 500. Hay espacio para volver a los 27, 200. Estaremos ya llegando a resistencia 27, 200, 27, 300. Puede continuar el avance. Viene con bastante fuerza. Incluso este movimiento de continuación nos daría hasta 27, 800 como el nivel para terminar todo este movimiento alcista después de la figura de continuación conocida como un banderín. Así que continúa el sesgo alcista mientras esté sobre 26.500 para Nutresa. Preferencial aval también comportamiento lateral, aunque si bien está lateral se puede trazar algo de también indecisión. Por ahora estaremos atentos a ver si hay cambios, el comportamiento lateral continúa. Avianca publica resultados, se acerca al 4200, si logra superar el 4200 volveríamos a 4400 como el siguiente nivel de resistencia. Así que vamos hacia los 4400 como siguiente nivel de resistencia. 4200 es ahora la zona de soporte. Bancolombia, recuerden que esta zona es bastante fuerte de resistencia para los bancos, o para Bancolombia en especial. 28.100 contra 28.800 son las zonas de resistencia. Si logra pasar eso, podemos decir que la tendencia cambia a tendencia alcista para lo que es Bancolombia. Mientras esté por debajo de ese nivel, todavía esto simplemente fue un rebote para volver a tener presión bajista. Carvajal Empaques, 4.200, 4.400 como resistencia. No hay cambio en los niveles, tampoco hay mucha liquidez. Bueno, preferencial Semargos, muy parecida a la ordinaria, ya hay algo de gráficas. 9000 contra 9400, los dos niveles. Si rompe los 9000 iríamos de nuevo a los 8500. Mientras esté sobre 9000 puede volver a 9400, 9700. Da Vivienda haciendo el pullback respectivo después de haber roto la tendencia bajista, perdón. Recuerden los 24300. Mientras esté sobre 24300 puede volver a 25, 400 en corto plazo. Si rompe lo que es 24.300 perderíamos fuerza hacia los 23.400 como siguiente nivel de soporte. Preferencial Grupo Argos. Recuerden que ese 22.823 sigue siendo una resistencia muy fuerte, ya que como resistencia fuerte deja gap en el día de ayer. Existe una mayor probabilidad de corrección hacia 21 como zona de soporte para Grupo Argos. Preferencial Grupo Sura, vela envolvente pero sin volumen en el día de ayer. Importante los 37.500. Si logra mantenerse puede volver a intentar. Si rompe los 37.500 perdemos fuerza hacia los 36 como siguiente nivel de soporte. Petrominerales logra continuar su avance, eso es bueno. Así que vamos a cambiar un poco el sesgo alcista y el 11.300 el soporte. Es el mismo de ayer. 11.300 sigue siendo soporte, mientras esté sobre ese nivel todavía puede volver a niveles de 12.300 y 12.800, ya ingresando un poco más a la tendencia previa, así que completando el pullback y teniendo algo más de fuerza alcista. Así que importante, mientras esté sobre 11.300 puede volver a 12.300 y 12.800. Pacific Rubial, recuerden que la presión es bajista hasta que no rompa el 37.300, 37.400, el sesgo sigue siendo bajista con soportes en 34, 31 y 28. Así que continúa el sesgo bajista hasta que no rompa los 37.400. Entonces básicamente lo que tenemos en términos de nuestro mercado es que algunas continúan todavía bajo tendencia alcista, generada pese a las correcciones en el día de ayer. Solo rompiendo los soportes de corto plazo podríamos tener una corrección un poco más profunda, pero por ahora continúa ese movimiento alcista. Hace cerca de más de un mes, en la Universidad de los Andes valoramos Isagen en clase y nos dio algo como 2.600, 2.800. ¿Qué tan acertados serían esos precios? Están dentro del rango de todos los analistas.
No obstante, pues digamos que la valoración correcta podría estar entre 2.800, 3.200. Nadie tiene la verdad hasta que no se ha revelado el precio que van a pagar los agentes. No obstante, siempre que hay un proceso de venta por el control hay un precio un poco más alto y por la puja, ya que hay varios. Así que dejemos esa zona de resistencia de 3.100 con 3.200 como la zona de resistencia mucho más fuerte. Me perdí Margos. 9.000, 9.500 siguen siendo los dos niveles importantes. Resultados de mineros. Recuerden que hubo descenso del 50% del resultado de utilidad de mineros, pero pues digamos que eso ya está compensado con el fuerte descenso de la acción. Sigue siendo un RPG muy bajo y por ahora, mientras esté sobre el 3.000, tiene espacio para volver a 3.800, 4.000. ¿Qué fundamentales afectarían a Bianca? Por ahora resultados, recuerden el 4.200, mientras pase el 4.200 tiene espacio para volver al 4.400. Tablemax ya la retiramos del comité por escasez de liquidez. Explicar por favor qué es tapering. Tapering de la Fed básicamente es la mitigación de la política monetaria, que la Fed empieza a disminuir la compra de activos ya que no es tan necesario, debido a que la economía ha tomado algo de fuerza. Por favor, Fibonacci de mineros. Veamos retroceso de Fibonacci de mineros. Me gusta, recuerden que esta semana vimos Fibonacci en mineros. Hay un retroceso inicial que es este último rally, donde nos daría el 3.360 y 3.500 como las resistencias más importantes en términos de corto plazo. No obstante, hay un movimiento más fuerte y mucho más coherente que es toda esta caída que nos llevaría hasta los 3.800, 4.000 como los posibles escenarios de corrección para mineros. ¿Cuáles son los fundamentales que están afectando el progreso de PREC? Resultados empresariales. ¿Qué te refieres con tapering? Mitigación de la política monetaria. Soportes de PREC en corto plazo. 30 y... PREC. 34 el de corto plazo. 34 soporte de corto plazo para PREC por ahora. 34, 31 y 28. Dólar, atentos a los máximos y mínimos del día de ayer. La ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría más tendencia. La ruptura de máximos podría llevarlo hasta 1950. En la plataforma ¿qué papel cumple el precio de referencia? Ese es con va para calcular cuándo la acción entra a subasta de volatilidad. ¿Me puede repetir lo comentado sobre Pacific? La presión sigue siendo bajista hasta que no rompa los 37.400. Mientras esté por debajo de ese nivel existe probabilidad de llegar a 34, 31 y 28. Grupo Argos, resistencia fuerte, posibilidad de corrección a 21. Cuando se compraron los activos de Ecogas, el gobierno esperaba 800.000 millones y recibió 3.2 billones por parte de Empresa de Energía Bogotá, lo que muestra que 2.800 es muy bajo para Isagen. No tanto, digamos que la verdad es probable que esté por ahí, por esa zona de los 3.100, 3.200, 2.8, pues sí puede estar un poquito bajo, 3.100, 3.200 es más probable. Si se compran mineros para aprovechar la subida, ¿qué tan líquida es la acción para venderla en el futuro de la toma de utilidades? La liquidez no es tan fuerte, digamos que es activo de alta liquidez, pero digamos que sería una media liquidez para mineros. Bueno, entonces muy atentos entonces a los niveles de soporte de corto plazo para mantener o perder el sesgo alcista en nuestro mercado. Muy buen día entonces para todos.